¿Ya cargó? ¿Ya cargó? En la clase anterior estuvimos viendo lo que es el metabolismo del glucógeno, ¿no es cierto? Y ahora íbamos a ver la vía de la gluconeogénesis. La vía de la gluconeogénesis, su nombre, ¿qué nos dice? Gluconeogénesis, formación de glucosa del huevo de la glucosa. ¿Es usted? De la glucosa, decía, ¿no? Pero esta vía, ya les había comentado yo en la clase anterior, que es una vía salvadora, ¿no? Para estados de emergencia. La gluconeogénesis va a permitir formar una pequeña cantidad de glucosa para estados metabólicos especiales, para poder proporcionarle en esos estados metabólicos especiales glucosa, pero para aquellos tejidos que son llamados los glucodependientes, ¿no? Entonces ya nosotros en la clase anterior habíamos destacado la importancia de la glucosa para la mayoría de nuestros tejidos y habíamos señalado que por eso teníamos reservas de glucosa, pero lamentablemente nuestras reservas de glucosa no eran muy grandes, ¿no? Entonces solamente nos ofrecía unas cuantas horas, hasta aproximadamente 16, 18 horas, ¿no? Si se nos acaban estas reservas, entonces, especialmente como les digo, para los gluconeogenéticos, vamos a tener que activar la gluconeogénesis para poder proporcionarle esas glucosas a esos tejidos glucodependientes, mientras los otros tejidos se van adaptando, mejor dicho, se van conformando con ir consumiendo las otras fuentes de nutrientes energéticos y los glucodependientes se consuman esa glucosa que se está formando por esta vía. ¿Quiénes pueden hacer gluconeogénesis? No cualquier tejido. Fundamentalmente el hígado, ¿no es cierto? El 90% de la gluconeogénesis es hepática. He allí la importancia de cuidar nuestro hígado, ¿sí? El alcohol inhibe la gluconeogénesis, o sea, encima nos está desfavoreciendo este proceso, ¿no? Fuera del otro daño que sabemos que también hace el alcohol a largo plazo en nuestro hígado, ¿no? Que ya de por sí se encargue de depurar todos los componentes que entren por la dieta, sean buenos o sean malos. ¿Y la cafeína también daña el hígado? ¿La cafeína normal? No, el hígado no está relacionada la cafeína con daño al hígado. Lo que sí te puede estimular la producción del ácido clorhídrico que hemos visto, y en personas que no se están alimentando correctamente, esto puede estimular que la mucosa estomacal esté más propensa pues a acidez, ¿no? y por lo tanto los pacientes que ya sufren esto con mayor, ellos sí tienen que tener cuidado de no estar consumiendo la cafeína, ¿no? Y el 10% restante de la gluconeogénesis se va a dar a nivel de nuestros riñones, ¿no? Pero en realidad es un porcentaje bastante bajito, si nos damos cuenta. El grueso se va a dar gracias a la función hepática en realidad, ¿no? ¿Cuáles son esos tejidos que hemos llamado glucodependientes? Especialmente, de todos ellos especialmente, el cerebro, ¿sí? El cerebro es muy glucodependiente. Consideremos además que hay ciertos detalles que estimulan que encima sea glucodependiente, como por ejemplo que por la barrera hematoencefálica los ácidos grasos no ingresan al cerebro, ¿no? No atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, no es que no quieran, sino que no pueden muchas veces, ¿no? Los eritrocitos, también hemos dicho, son muy dependientes de la glucosa. ¿Por qué? Porque no tienen mitocondrias, ¿no es cierto? Entonces su fuente primaria va a ser eso, ¿no? Después, las células de la córnea también. Los riñones también son un poco glucodependientes, entre otros tejidos. Ahora, ¿cuáles son las moléculas precursoras entonces, a partir de las cuales podemos formar por gluconeogénesis esta glucosa que tanto necesitan varios tejidos en particular?
son varias las fuentes. La naturaleza ha sido sabia, ¿no? Que siendo un nutriente tan importante, entonces podamos formarlo a partir de moléculas, inclusive diríamos de diferentes naturalezas, ¿no? Lo más lógico es esperar que desde el propio producto de la degradación de la glucosa pudiera darse la reversión, ¿no es cierto? Es decir, ¿a partir de quién? Del piruvato, ¿no es cierto? Uno de los precursores principales entonces será el mismo piruvato. Otro precursor será también el ácido láctico o lactato, ¿no? Otro precursor, y todavía estamos hablando de moléculas relacionadas a los carbohidratos, ¿no? Otro precursor va a ser el glicerol, que más bien será derivado ¿de quién? De lípidos, ¿no? Porque hemos visto el glicerol en la estructura de los fosfolípidos, hemos visto el glicerol en la estructura de los triglicéridos. Entonces miren cómo de ahí también podemos utilizar algunos de los subcomponentes para formar glucosa, ¿no? Podemos formar glucosa también a partir de aminoácidos, en realidad la mayoría, ¿no? Excepto 2 de los 20 que hemos estudiado proteicos. Y podemos formar glucosa por gluconeogénesis a partir de cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque los intermediarios del ciclo de Krebs terminan convirtiéndose en oxaloacetato, que ya hemos dicho molécula de 4 carbonos. Este se puede descarboxilar y se convierte en, de 4 bajamos a 3, se convierte en piruvato. Y ya dijimos que piruvato es gluconeogenético. Por eso que todos estos de acá, como pueden rendirme finalmente el oxaloacetato y el oxaloacetato puede rendirme piruvato, entonces también es gluconeogenético, ¿no? Qué interesante que tengamos tantos precursores para poder formar esa glucosa. Los ácidos grasos más bien de cadena par no proporcionan carbono para la síntesis de glucosa, o sea, para esta gluconeogénesis. En cambio, los de número impar sí. Ya vamos a ver por qué. Analicemos entonces a nuestros principales tejidos que sabemos que están relacionados con buena demanda energética. Veamos qué combustible le gusta metabolizar, qué combustible prefiere, si tiene la capacidad también de almacenar algún combustible o de exportar. Empecemos por el cerebro. Combustible almacenado, el cerebro no tiene ninguno, ¿no? Por eso es uno de los más glucodependientes, porque no tiene ni siquiera una reserva, ¿no? Combustible preferido, la glucosa. Y en inanición, en ese estado especial que hemos dicho, se va a adaptar un poquito porque la gluconeogénesis ya les dije que no le va a proporcionar toda la glucosa que necesita, así que va a tener que, aparte de consumir glucosa, adaptarse al consumo de los llamados cuerpos cetónicos, que ya lo vamos a estudiar, provienen de la acetilcoenzima A, que justo se va a formar en buena cantidad cuando nosotros estemos beta-oxidando ácidos grasos. El producto de la beta-oxidación son moléculas de acetiles, así que con esa misma acetil, como vemos, se pueden formar los cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos son una fuente alternativa extra de energía para ese estado particular de escasez, ¿no? Que hemos dicho que sería el ayuno prolongado. Combustible exportado no exporta. Veamos músculo esquelético, pero en reposo. En reposo, entonces, combustible almacenado, glucógeno. Ya hemos dicho que el glucógeno tiene sus principales reservas en músculo y en hígado. En realidad están todas nuestras células, pero sus principales reservas están en músculo e hígado, ¿no? Combustible preferido. Hemos dicho que en reposo prefiero los ácidos grasos, ya lo decíamos en la clase anterior, ¿no? Pero en elevada actividad, no, prefiero lo rapidito. ¿Qué cosa era lo rapidito? Carbohidratos también, ¿no? Prefería glucosa cuando esté en alta actividad. Pero cuando está en reposo, tranquilamente los ácidos grasos, ¿no? Habíamos visto justamente cuando vimos el metabolismo de las lipoproteínas, ¿se acuerdan? Que atacaban las lipoproteínas lipasas y decíamos a los triglicéridos que venían en las VLDL, en los kilomicrones, y ¿quiénes se consumían esos ácidos grasos libres? Se los consumía, se iba hacia tejido adiposo, tejido muscular, ¿no? Grandes consumidores. Entonces estamos viendo que efectivamente va a preferir ácidos grasos. Combustible exportado, ninguno. Músculo esquelético, pero ahora en ejercicio también. Combustible almacenado, en ejercicio, si ya está en ejercicio, entonces vamos a decir que lo que va a tener como reserva para poder
tener ATP para ese excedente de energía que va a necesitar, va a ser las moléculas de creatinofosfato, ¿no? La creatinofosfato, creo que ya les había mencionado en la clase anterior, como es una molécula que tiene fosfato en su estructura, rápidamente lo puede donar para fosforilar ADP y así sintetizar ATP. Es una fuente alternativa que tiene de fosfato, básicamente, ¿no? Por eso que dice ninguno, combustible no sale ninguno, porque así como que es un nutriente, no es un nutriente, pero sí es una molécula que por ser donante de fosfato le puede ayudar, ¿no? Combustible preferido, glucosa, ¿no? Y en inhalación, hasta hecha mano de las proteínas que tienen abundancia en músculo, porque recordemos que las proteínas contráctiles musculares están en alta cantidad en todo ese citoplasma, ¿no? Combustible exportado, sabemos que en excesiva actividad o en elevada, mejor digamos, actividad, pueden exportar lactato. Alanina también estamos mencionando allí con el ciclo de la alanina que también vamos a hablar hoy. Músculo cardíaco, combustible almacenado, ninguno. Combustible preferido, también prefiere los ácidos grasos, pero con la función tan principal que cumple el corazón, y sabemos que va a mandar la sangre a todos nuestros tejidos y mantener la oxigenación y la llegada de nutrientes, entonces tiene varios combustibles que puede utilizar, por suerte, ¿no? El corazón, ácidos grasos, también glucosa, lactato, que también se formaba en estas condiciones donde la dotación de oxígeno era menor para la elevada actividad que se estaba realizando en ese estado, habíamos dicho, ¿no? E inclusive también puede consumir cuerpos cetónicos, los mismos cuerpos cetónicos que el cerebro también se ha adaptado a consumir, porque normalmente los cuerpos cetónicos no se sintetizan en mucha cantidad en nuestro cuerpo, porque como son cetónicos, ya se imaginarán que son componentes que me pueden modificar el pH corporal. Entonces no me conviene que sea una molécula que constantemente se esté produciendo, porque me podría generar en sobreproducción o en acumulación hasta la muerte, ¿no? Entonces solamente el cuerpo se adapta a producir cuerpos cetónicos como una fuente alternativa energética para estos dos tejidos en estados particulares, como una medida de emergencia, hemos dicho, ¿no? Muy bien. Combustible exportado, ninguno. Tejido adiposo, combustible almacenado, sabemos que el tejido adiposo es especialista en almacenar triglicéridos, ¿no? Ácidos grasos en la forma de triglicéridos. Combustible preferido, sus ácidos grasos también. Combustible exportado, esos ácidos grasos pueden ser movilizados desde los adipocitos, ¿no? Y mandados a la circulación por la lipasa sensible hormona, ¿no? Que los puede movilizar desde allí. El hígado, combustible almacenado, ya hemos dicho, es una buena fuente de almacenamiento de glucógeno y también es una buena fuente de almacenamiento también de grasas, ¿no? Por eso que el hígado hacía sus propias lipoproteínas, ¿no? Porque tenían sus triglicéridos para poder ensamblar. El hígado es el lugar importante de síntesis de grasas y de colesterol, ¿no? Incluso le gana en ácidos grasos, le gana al adiposo, ¿no? Es el hígado el más importante. Más bien el adiposo en almacenarlo sí es el más, le gana al hígado, ¿no? Pero en síntesis es al revés. Combustible preferido, decíamos, aminoácidos, glucosa y ácidos grasos. No puede adaptarse al consumo de estos tres, pero prefiere los aminoácidos en primer lugar. Combustible exportado, sabemos lo que acabo de señalar, entonces que también puede exportar ácidos grasos, puede exportar la glucosa de ese glucógeno y también los cuerpos cetónicos que se sintetizan en el hígado también pueden ser exportados hacia las localizaciones de consumo, como hemos dicho, cerebro y músculo cardíaco. Para ver la gluconeogénesis, entonces tenemos que recordar a la vía glicolítica, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que vamos a ver en primer lugar cómo se sintetiza glucosa, pero a partir de uno de sus precursores, el más importante, el piruvato. Después vamos a ver lo del lactato y después vamos a ver los otros casos, ¿sí? Ahora nos vamos a enfocar desde la fuente principal, que es ese piruvato. Entonces ya muchos nos estamos imaginando, bueno, si de piruvato voy a poder regenerar glucosa, lo que tengo que tener presente es esa vía glicolítica y están en lo correcto. Pero también ya estarán ustedes recordando que la mayoría de las reacciones de la vía glicolítica eran perfectamente reversibles, excepto ¿cuántas? ¿Cuántas reacciones no eran reversibles?
tres, ¿no? Tres no eran reversibles, que eran justo sus reacciones reguladoras, ¿no? Actuaban sus enzimas reguladoras. Pues bien, ese va a ser el mismo problema ahora que queremos ver cómo desde piruvato por gluconeogénesis ahora queremos regenerar nuevamente glucosa. Sé que voy a poder utilizar la mayoría de las enzimas de la glicólisis tal cual, porque eran perfectamente reversibles, pero voy a tener que ver con quién voy a sustituir esas tres reacciones donde la enzima actuaba de manera irreversible, ¿no? En un solo sentido, y no me va a servir ahora para ir de vuelta, ¿no? Vamos a tener que reemplazarla. En algunos casos vamos a hablar de necesitar una enzima y en otros casos hasta de dos, si no es más. Entonces vamos a llamar esos tres puntos que ahora tenemos que superar para poder revertir completamente la glicólisis en esta gluconeogénesis, vamos a decirle sus tres rodeos. ¿Cómo vamos a rodear? ¿Cómo vamos a superar esa etapa? La otra etapa y la última etapa. Tres rodeos tenemos a superar. Y las demás reacciones ya saben que utilizan las mismas enzimas de la vía glicolítica. Entonces, ahí está la vía glicolítica, están las enzimas abajo, recordándoles las enzimas que me permitían reacción solamente en un sentido y que ya no las voy a poder utilizar, ¿no? Del paso de glucosa a glucosa 6, o sea, la primera reacción era irreversible, ¿no? La tercera reacción de la vía glicolítica de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 también era irreversible. Y la última, ¿no? De fosfonol piruvato a piruvato, la catalizada por la piruvato quinasa, también era irreversible. O sea que ahí voy a tener que, ahora en esta vía, considerar las nuevas, ¿no? Y ahí tenemos entonces, ya no tengo la vía glicolítica, ahora lo que estoy viendo, ¿qué cosa es? La gluconeogénesis desde el piruvato. Ahora veo que el sentido va de piruvato y las flechas me dicen hacia la formación de glucosa, ¿no? Esto ya es gluconeo. Entonces, como ustedes ven, para el primer rodeo, porque ahora estamos yendo en la dirección contraria, para poder regenerar fosfonol piruvato a partir de piruvato, no voy a ampararme en una sola enzima, voy a necesitar dos. Mi primer rodeo es superado gracias a dos enzimas. ¿Qué enzimas? La piruvato carboxilasa y la fosfonol piruvato carboxiquinasa. Pero acá hay un problemita, que la piruvato carboxilasa es una enzima mitocondrial y la fosfonol piruvato carboxiquinasa sí es citosólica. Entonces, si yo quiero arrancar esta gluconeogénesis desde el piruvato, que es un producto de la glicólisis, o sea, me encuentro en el citosol, voy a necesitar para este primer rodeo que un ratito entre ese piruvato, ¿a dónde? A la mitocondria, ¿no? O sea que nuevamente voy a tener que hacer uso de los translocadores que hemos mencionado para que el piruvato pueda entrar, ¿no? Para este proceso. Y una vez que está adentro, entonces ya se va a encontrar con la piruvato carboxilasa y al ganar una molécula de piruvato, ¿cuántos carbonos eran? De 3 carbonos, al carboxilarse, una necesidad de ATP para formar ese enlace de carbono, necesito una molécula de ATP allí, y también fuente de carbono y bicarbonato, como están viendo allá arriba señalado. Entonces voy a poder formar una molécula de 4. ¿no? Que sería la que ya conocemos del ciclo de Krebs. ¿Qué molécula? El oxaloacetato. Hasta aquí todo va bien porque son moléculas que ya las conocemos de otras vías, ¿no? Del ciclo de Krebs y de la vía glicolítica. Entonces no nos está sonando desconocido. Estamos trabajando con los mismos conceptos que ya hemos venido señalando en los anteriores. Pero ¿por qué dice 2 bicarbonatos y 2 ATPs? Porque si yo quiero regenerar un mol de glucosa y yo sabía que la vía glicolítica me rindió 2 piruvatos, para hacer lo inverso necesito esos 2, ¿no es cierto? De 2 en 2 necesito ahora. Por eso ven que 2 piruvatos van a tener que convertirse en 2 oxaloacetatos y por lo tanto para cada uno de ellos necesité una molécula de ATP y necesité una molécula de bicarbonato como fuente de carbono, ¿no? Y ya veo 2 entonces. Muy bien. Ya tengo oxaloacetato que se ha regenerado dentro, pero la fosfonol piruvato carboxiquinasa que ahora va a formar fosfonol piruvato trabaja, dijimos, en el citosol. Así que tengo que sacar oxaloacetato.
¿sí? Tengo que sacar oxaloacetato. Entonces, oxaloacetato se va a convertir en malato por una enzima que nosotros ya conocemos del ciclo de Krebs, porque la última reacción del ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Era la conversión de malato a oxalo, y era una reacción perfectamente reversible. Así que en la misma enzima, la malato deshidrogenasa, me puede hacer lo reverso, ¿no? Me va a convertir oxaloacetato en malato, porque malato sí tiene traslocador para salir. ¿Se acuerdan que malato tenía el malato alfaceto glutarato? Entonces vamos a utilizar, por eso vimos esas lanzaderas, no por nada le puse las respectivas, porque quería que los recordaran. Entonces va a salir malato por esa lanzadera y afuera otra vez con la malato deshidrogenasa vuelve a convertirse en ¿quién? En oxaloacetato. Porque acuérdense que solo se transformó en malato por el tema de poder salir, ¿no es cierto? Y una vez que ya salió, vuelve a oxaloacetato. Y ahora sí, por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, ese oxaloacetato se va a convertir en fosfoenolpiruvato. O sea, ya tengo superado ese paso, mi primer rodeo, ¿no? Ya tenemos mi primer rodeo. Y luego ya vienen las reacciones como están las flechitas perfectamente reversibles, ¿no es cierto?, de conversión de fosfoenolpiruvato a 3-fosfoglicerato. Y luego vamos por otros pasos, llegar a convertirlo a ese 3-fosfoglicerato en 1,3-difosfoglicerato por la fosfoglicerato quinasa, que sí permitía una reacción reversible también. Después vemos que el 1,3-difosfoglicerato, en realidad en dos etapas, ¿no es cierto?, por acción de estaba yo ahí, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y la aldolasa, ¿no? Lo han acortado, lo han abreviado, llegamos hasta la formación de fructosa 1,6-difosfato, esas dos etapas donde se abría la glicólisis y la etapa anterior. Y ahora sí tengo el segundo rodeo, ¿no? Porque la fructosa 1,6-difosfato, ¿se acuerdan que por una quinasa fue que se formó? Pero esa quinasa de la vía glicolítica acá no trabaja, ¿no es cierto? No es reversible. Entonces, ¿por quién la vamos a sustituir si quiero regenerar desde fructosa 1,6-difosfato simplemente fructosa 6? ¿Qué le tengo que hacer a esta fructosa 1,6 para llevarla solamente 6? Le tengo que quitar un fosfato, ¿no? Acá lo tienen el carbono 1 y lo tienen el carbono 6. Está bifosfatado, pero ahora solamente quiero que quede con el de 6. ¿Cómo se llamaban las enzimas que quitaban fosfato? ¿Se acuerdan? Dijimos en la clase anterior, fosfatasas. Las que lo añaden son fosforilasas, las que lo quitan, dijimos, son fosfatasas. Entonces, vamos a necesitar en la fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Tiene lógica? Sí. Acuérdense que las enzimas tienen el nombre o del sustrato sobre el cual trabajan o del producto que generan, en este caso sobre el sustrato. ¿La? No, esa sí va a venir a actuar en la etapa respectiva porque esa sí era reversible. Esa sí trabaja normal, ¿no? La que me convertía al 2, del 3 al 2, ¿no es cierto? Sí, esa normal. Todas esas sí van a seguir actuando. Ahí está arriba, ¿no? Sí, más o menos en esa parte de las flechitas que me han puesto, por ahí está. Estaba en la parte final, ¿te acuerdas? Esa mutasa estaba en la parte final. No estaba, ya estamos ahora acá. Estamos arriba de la partición, ¿no? La partición fue por acá, ¿se acuerdan? Y estamos en la parte, la primera fase de la glicólisis estamos. En cambio, cuando la glicólisis estaba así, la mutasa está por allá. Actúa entonces la bifosfatasa y ya tenemos a la fructosa como fructosa 6-fosfato. Y entonces ahora, ¿en qué tenemos que convertirla? En glucosa 6-fosfato. Pero esa enzima era la isomerasa, ¿se acuerdan? La fosfoglucoisomerasa, ¿no? Que me convertía glucosa en su isómero. Así que como era perfectamente reversible, la misma enzima en la vía glicolítica vamos a seguir. Ahora, ¿qué problemita tenemos? Nuestro último rodeo, que sería la primera reacción de la vía glicolítica revés, ¿no es cierto? Queremos que la glucosa 6-fosfato sea simplemente glucosa. Esta reacción ya la conocemos, ¿no es cierto? ¿Cuál era la enzima que le quitaba el fosfato a la glucosa 6-fosfato? Para dejarla como glucosa libre, ya sin carga, que pueda atravesar la membrana. Otra fosfatasa, ¿no es cierto? La glucosa 6-fosfatasa. ¿Dónde la vimos a la glucosa 6-fosfatasa? La acabamos de ver en una vía metabólica de la semana pasada.
En la glucogenólisis, ¿no es cierto? Ahí hablamos de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Se acuerdan que les dije que entre músculo e hígado el músculo no podía exportar las glucosas a la sangre porque no las puede dejar en la forma de glucosa? Solamente las catabolizaba hasta glucosa 6 y por el 6-fosfato ya no sale porque ya tiene carga, ¿no? Entonces ya ni transblocador puede utilizar, ¿no? Y ese era el detalle, ¿no? La enzimita que faltaba en el músculo que el hígado sí tenía, para así poder el hígado encargarse de regular la glicemia, o sea, de así poder soltar glucosas a la circulación. Es la misma enzima la que necesito para esta vía, la glucosa 6-fosfatasa. ¿Una enzima de qué localización celular? Retículo endoplasmático. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, para la gluconeogénesis, ¿qué localizaciones celulares necesito que participen? Porque yo les dije, preguntas de examen son, ¿con qué empieza la vía? ¿Con qué termina? Enzimas reguladoras, si es que hay hormonas también participantes, hay hormonas reguladoras. Y también les dije, lugar celular, ¿no es cierto? El lugar celular. ¿Y qué más? Bueno, si me dices citosol, me estás diciendo, me imagino, porque me está hablando en términos general, todo lo que tenga el citosol también como el retículo, ¿no? Pero como estamos precisando estructuras específicas, entonces especifiquemos, ¿no? Están participando enzimas del citosol, porque las enzimas de la vía glicolítica que están acá utilizándose por su reversibilidad son citosólicas. La glucosa 6-fosfatasa, hemos dicho, es del retículo, precisemos ese detallito, y también mitocondriano, ¿no? Con el caso de la primera. Necesito 3 participaciones celulares en este proceso, que no es muy sencillo entonces, ¿no? Porque miren el buen estado de mi célula que debo de tener, ¿no? Que me esté funcionando bien mi retículo, que me esté funcionando bien mi mitocondria, que me esté funcionando bien mi citosol, mis enzimas citosólicas. O sea, hay dependencia acá importante, ¿no? De un buen estado celular para que esta vía pueda desencadenarse. Ahí estamos viendo, este grafiquito parece enredado, pero lo que me interesa, estamos aquí, ¿no? Este es el citosol, mitocondria, acá está el piruvato, vemos que el piruvato entra, ¿no es cierto? Gracias a su lanzadera aquí. Piruvato se convierte en oxaloacetato, muy bien, acá por qué acción, estamos de 3, estamos pasando a 4, carboxilación, fuente de ATP, ¿no es cierto? Acuérdense que el bicarbonato es el par interconvertible con el ácido carbónico, por eso ahora lo estamos viendo como ácido carbónico, ¿no? ¿Por qué enzima? Piruvato carboxilasa, ¿no? Y ahora yo quiero que trabaje la fosfonol piruvato carboxilinasa sobre este oxalo, pero el oxalo tiene que encontrarse con esa segunda enzima afuera. Entonces decíamos, tiene que convertirse en malato, ¿no? Este malato sí tiene su lanzadera. Entonces se va a convertir en malato por la malato deshidrogenasa, que como recordamos, la última enzima del ciclo de Krebs es dependiente del NAC. Las son en el sentido contrario, estamos utilizando el NAC. Y ahora sí saldrá por la lanzadera del malato, vuelve a regenerar oxaloacetato y ahora sí viene la siguiente enzima, fosfonol piruvato carboxilinasa, y asciende con las enzimas de la vía glicolítica hasta los momentos en que necesite pasar los otros 2 rodeos que hemos dicho, ¿no? Y ahí tenemos entonces, a ver cómo he desordenado esto, el primer rodeo, descarboxilación, ya, hasta el primer rodeo nada más, ¿no? Sí, con todas las etapas. Entonces estamos viendo el piruvato que se convierte en oxaloacetato por la carboxilasa. Luego vemos cómo el oxaloacetato se convierte en malato para poder salir. Una vez que sale, vuelve a regenerar oxaloacetato y luego la fosfonol piruvato carboxilinasa que lo convierte en fosfonol piruvato, ¿no? Segundo rodeo, ¿qué enzima dijimos? Una fosfatasa, la fructosa 1,6 bifosfatasa. Y tercer rodeo, la glucosa 6-fosfatasa, enzima que ya la conocemos, excelente. Entonces, ¿cuáles serán las enzimas reguladoras de la gluconeo? Justo las enzimas de los 3 rodeos. Las enzimas que hemos cambiado por las enzimas originales que eran las reguladoras de la glicolítica. Entonces, ¿cuáles son? Ya para estas alturas me las tienen que decir, ¿no? Eso hemos repetido varias veces. La piruvato carboxilasa, la fosfonol piruvato carboxilinasa,
la glucosa 6-fosfatasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa, justo las que hemos prestado atención, que eran las que nos permitían en realidad la reversión, ¿no? Así que no hay más que sumar aquí que recordarlas ahí. Por otro lado, con eso ya terminamos la gluconeo desde piruvato, pero ya habíamos dicho que piruvato no es el único precursor gluconeogenético, sino que también tenemos otros. Pero el piruvato es el principal, así que ese es el que no deben de olvidar en particular. El lactato también puede ser gluconeogenético, hemos dicho, ¿no? Porque el lactato, por la lactato deshidrogenasa, que también catalizaba una reacción perfectamente reversible, podía regenerarme piruvato. Y luego, más las enzimas que ya mencionamos, tanto de la vía glicolítica, mitocondrial y del retículo, ascendemos hasta glucosa, ¿no es cierto? Muy bien. El ciclo de Cori es el ciclo que nos permite regenerar glucosa por el hígado a partir del lactato que el músculo le envía. Entonces es un ciclo que comunica al músculo y al hígado, ¿no es cierto? Permite entonces que el lactato, podemos decir, producido a nivel muscular, se pueda convertir nuevamente en glucosa, pero en el hígado, que es gluconeogenético, porque el músculo no lo es, ¿no? Entonces ustedes están viendo aquí que el músculo, que había formado por fermentación láctica el ácido láctico, y que en esa fermentación solamente había obtenido 2 ATPs, ¿no es cierto? Porque no era el destino aeróbico, sino el anaeróbico. Solamente teníamos esos 2 ATPs, ahora esos 2 lactatos los va a enviar al hígado, y cada uno de estos lactatos se va a regenerar en piruvato, y 2 de estos piruvatos en realidad, como sabemos, tienen que regenerar en glucosa por gluconeogénesis, lo cual me va a demandar 6 ATPs. Ese detallito no les había mostrado, ¿no? ¿Por qué los 6 ATPs? Porque justamente donde participa la fosfoliceratoquinasa, donde participa la carboxiquinasa y la piruvato carboxilasa, vemos que necesito la fuente de moneda energética, ¿no? Acá ustedes ven GTP, pero ya saben que GTP rápidamente se hidroliza para darle al ATP, por eso es sinónimo de ATP para nosotros, y acá lo tenemos como 6, porque ya lo convirtieron, ¿ya? Este es el otro. Este es el de Cori, entonces, este ciclo es el ciclo de Cori, pero también tenemos otro ciclo que de igual manera me relaciona hígado y músculo, pero más que en reposo, hay que corregir, más que en reposo es en estados de ayuno prolongados, en estados de escasez, ¿ya? En estados de escasez, pongan ahí, el ciclo de la alanina trabaja especialmente en los estados de escasez. Se va a degradar a nivel muscular proteínas, porque acuérdense que el músculo, ya habíamos dicho, es una fuente importante de proteínas, y en esta escasez, al no haber una buena dotación del nutriente primario de glucosas y haber agotado también, haber empezado a agotar, ¿no?, las reservas de carbohidratos, también se activa la reserva de proteínas, ¿no? Empezamos a metabolizar esas proteínas. Entonces, como consecuencia, al romperse las proteínas, se van a liberar los aminoácidos, pero ¿cuál es el problema? Que si estos aminoácidos se metabolizan, el nitrógeno de esos grupos aminos sale en la forma de ion amonio, y el ion amonio es muy tóxico. Entonces, este ciclo de la alanina trabaja también como un mecanismo del músculo esquelético para poder eliminar ese nitrógeno que está presente en los aminoácidos que se están metabolizando producto del catabolismo de las proteínas que se ha activado en el estado de ayuno prolongado, ¿no? Como una medida de emergencia, donde saco energía y dice, ya vamos a metabolizar también las proteínas, ¿no? Entonces, no nos extraña que este músculo exporte alaninas, que es un aminoácido, hacia el hígado, para que en el hígado, por gluconeogénesis, esa alanina
rinda. Piruvato, en primer lugar, por la transaminasa. ¿Se acuerdan la TGP? Que ya habíamos hablado de esa TGP y TGO, ¿no? La TGP justamente me hace esa conversión. Y una vez que se forma el piruvato, que viene a ser el cetoácido de la alanina, si a la alanina le quitamos el grupo amino, lo que me queda es un cetoácido, y justo es el piruvato. Ese piruvato, que ya sabemos que es gluconeogenético, por todas las enzimas que hemos visto, me regenera glucosa. Y una vez regenera glucosa, el hígado le envía de vuelta al músculo glucosa. Miren, el músculo le dio la alanina, pero el otro le vuelve glucosa. En el caso anterior, el músculo le daba lactato y en regeneración el otro le daba glucosa, ¿no? O sea, le está dando constantemente la glucosa de alguna u otra manera. El glicerol también se puede convertir, ese es el otro de los precursores gluconeogenéticos, ¿no? El glicerol que hemos dicho de los triglicéridos y de los fosfolípidos también. Por una glicerol quinasa se puede convertir en glicerol 3-fosfato. Después, por acción de la glicerol fosfato deshidrogenasa, va a poder convertirse en dihidroxiacetona fosfato. Esta enzima, por si acaso, glicerol fosfato deshidrogenasa, no es la misma de gliceraldehído fosfato deshidrogenasa que vimos en la vía glicolítica. Esta es otra, este es glicerol, ¿no? Es diferente. Porque la otra me convertía en gliceraldehído, ¿no? En cambio acá es del glicerol. La primera reacción, como fue una quinasa, necesité energía, y la energía lo donó el ATP. Una vez que ya tengo el glicerol 3-fosfato, ahora por una deshidrogenasa que es NAD dependiente, no nos extraña que una deshidrogenasa o necesite NAD o necesite FAT, en este caso es NAD, se va a convertir en dihidroxiacetona fosfato. Y dihidroxiacetona fosfato ya es un intermediario de la vía glicolítica, ¿no es cierto? Donde se abrían las dos triosas. Así que por la isomerasa, la triosa fosfato isomerasa o fosfotriosa isomerasa, este se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato y ya estoy en la vía glicolítica a mitad de camino, ¿no? Ya no voy a necesitar las enzimas del primer rodeo, pero sí voy a necesitar las del segundo rodeo y las del tercer rodeo, ¿no? Más las restantes de la vía glicolítica de la mitad para arriba, ¿no? O sea que entré a mitad de camino, mejor todavía, ¿no? He tenido que utilizar las enzimas del primer rodeo. Muy bien. Y aminoácidos también pueden convertirse en glucosa, como habíamos dicho. Casi todos, miren cómo la naturaleza es sabia, casi todos los aminoácidos son gluconeogenéticos, excepto dos. Solo excepto dos no me permiten utilizar sus beta-carbonados para formar glucosa. Pero la gran mayoría, o sea, 18 de 20, sí. Qué maravilla, ¿no? Nuestro cuerpo bien sabe. Excepto lisina y leucina, todos los demás son gluconeogenéticos. Por ejemplo, alanina, serina, lisina, cisteína y triptófano, como sus esqueletos carbonados pueden llegar a rendir piruvato, y hemos dicho que el piruvato es el precursor principal gluconeogenético, entonces por ahí va la gluconeo. Aspartato, por la TGO, se podía convertir en oxaloacetato, y ya hemos dicho que oxaloacetato, como intermediario del ciclo de Krebs, también puede rendir el piruvato y por lo tanto gluconeogenético, ¿no? Ácido glutámico, glutamina, prolina, arginina, leistirina, como se pueden convertir en alfa-cetoglutarato, y alfa-cetoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs, y ya dijimos, todo intermediario del ciclo de Krebs, como que termina generando oxalo y oxalo se convierte en piruvato, gluconeogenético. Fenilalanina y tirosina pueden formar fumarato. Como fumarato también es intermediario del ciclo de Krebs, termina generándome oxalo, el oxalo piruvato, gluconeogenesis. Asparagina puede convertirse en aspartato y así esta convertirse en oxaloacetato. De igual manera, por la TGO, ¿no? Una vez que se convirtió en aspartato. Acuérdense que asparagina es primo hermana, ese aminoácido que es bien parecido al ácido aspartico, pues, ¿no? Por eso que están de la mano. Y si da oxaloacetato que es intermedio del ciclo de Krebs, saben que también muy gluconeogenético. Valina, isoleucina, treonina y metionina pueden rendir succinato. Y como succinato es intermedio del ciclo de Krebs, igual, rinde oxaloacetato, oxaloacetato piruvato, gluconeogenético. Una relación glutado-insulina alta, no le he puesto título esta. Una relación glutado-insulina alta en sangre aumenta la capacidad gluconeogenética de nuestro cuerpo y disminuye más bien la glicólisis.
Lo contrario, una relación glucagón-insulina baja tiene los efectos contrarios. Entonces, ¿cuál de estas dos hormonas que estoy mencionando aquí sería la estimulante de la gluconeogénesis? Glucagón, ¿es cierto? Glucagón es la hormona de la escasez. ¿Cómo no me va a favorecer la gluconeogénesis, que también es una vía metabólica de emergencia y de escasez? Tiene lógica, ¿no? Entonces, por eso que como una relación, como que fuera una fracción, una división, claro, si la división, el valor de esa división es alta, quiere decir que el glucagón es alto. Y si el glucagón está alto, me está aumentando la capacidad de gluconeogénesis, ¿se entiende? En cambio, si es lo contrario, si tengo más insulina que glucagón, quiere decir que no tengo por qué estimular la gluconeogénesis. La insulina está en pico alto, quiere decir que estoy en saciedad, así que hay que bloquear más bien la gluconeogénesis. ¿Para qué la necesitaría? ¿Para qué utilizaría otros precursores para ello? Muy bien. Y con eso hemos terminado el metabolismo de carbohidratos. Vamos a pasar a lo que es el metabolismo de los ácidos grasos, que también es bien interesante. La siguiente semana. Siguiente viernes, ¿no? No, en realidad sale el miércoles. Depende. ¿Puede pasarlo para el viernes? Porque Podría ser, hay que ver cómo. Vamos a ver, ya. Pasemos al metabolismo de los ácidos grasos. Bueno, vamos a iniciar nada más porque van a la hora. Cuando hablamos de metabolismo de los ácidos grasos, ya saben que vamos a ver su degradación y también su síntesis, es decir, su vía catabólica y la vía también anabólica, ¿no? Las dos, como en todas las vías estamos estudiando. Hemos visto la degradación de la glucosa, hemos visto la síntesis de la glucosa. Y ahora para los ácidos grasos, lo mismo. Como ustedes saben, los lípidos representan una fuente importante de energía para nosotros, ¿no? Es una reserva energética, podemos decir, más eficiente y cuantitativamente mayor que la que los carbohidratos representan para nosotros, ¿no? Digo más eficiente por lo que ya ustedes vieron que cuántas kilocalorías nos proporcionaba, como 9, y tantos, ¿no? 9,4 más versus el 4,2, 4,1 que nos daban los otros nutrientes. Entonces, por eso hablo de mayor eficiencia. Y cuantitativamente mayor porque tenemos mayor reserva de grasas en todos esos adipocitos que hemos dicho que lo que tenemos reserva de glucógeno, ¿no? Entonces, estudiar su metabolismo, por eso es que va a recibir su importancia, ¿no? Y eso va a recibir su importancia. Pero por supuesto, la energía que podemos sacar de los lípidos es la energía que nos referimos a los lípidos que son saponificables, porque es la oxidación de los ácidos grasos la que en realidad, al ser moléculas altamente reducidas, nos proporciona la capacidad de formar bastantes moléculas de ATP, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los lípidos que tienen ácidos grasos en su constitución? Solamente los saponificables, ¿no? Entonces, a partir de ellos es que por sus ácidos grasos constituyentes es que los vamos a destacar, ¿no? Especialmente a cuáles, los triglicéridos, ¿no? Que tienen 3 ácidos grasos en su constitución y que su función básica es esa, ¿no? Almacenar a esos ácidos grasos. En cambio, en los fosfolípidos sabemos que esos ácidos grasos están utilizados en la estructura de la membrana, en estructura celular, no está tan disponible, ¿no? Pero en los triglicéridos sí, así que eso nos va a interesar. Nuestros adipocitos pueden hasta 3 veces aumentar su tamaño, o sea, triplicar su tamaño, solamente por triglicéridos que están almacenando, ¿no? Y como les decía hace un momento, por acción de la lipasa sensible hormona, es que esos triglicéridos pueden ser estimulados a ser rotos y que salgan de allí, de esas reservas, hacia la sangre, ¿no? Y así pueden llegar a todas nuestras células para ser beta-oxidados. La lipasa hormona sensible. Porque aparte hemos hablado de otras lipasas nosotros ya en el tema de digestión, de nutrición, ¿no es cierto? Y también hemos hablado de lipoproteína lipasa, la lipasa hepática hablamos, pero esta que estoy mencionando es otra, la lipasa sensible hormona, ¿no?
Muy bien, que es la que va a ayudarme a movilizar lo que está dentro de mis reservas. Entonces yo les decía, los ácidos grasos, que no se olviden los 10 minutos antes, los ácidos grasos son moléculas muy reducidas, porque recordemos la estructura de un ácido graso, pues, ¿no? Miremoslo ahí. Eran cadenas hidrocarbonadas muy largas, bueno, había pequeñas, medianas y largas, pero la mayoría por lo menos eran larguitas, ¿no? Y sobre todo las que están en la lista de un adulto con mayor razón, ¿no? Y que tenían un grupo carboxilo en un extremo, o sea, por eso eran ácidos grasos, porque tenían ese grupo marcador ácido, que era el grupo carboxilo en un extremo, ¿no? Y ustedes recuerdan que entonces estos ácidos grasos podían clasificarse ¿en qué? Saturados y insaturados. ¿Cuál es la diferencia? El enlace doble, muy bien. ¿Quiénes sí tenían enlace doble? En la parte de la cadena hidrocarbonadas. Los insaturados, ¿no es cierto? En cambio los saturados solamente enlaces simples en esa cadena hidrocarbonada. Ah, qué bueno que recuerdo mi curso de biología. Entonces, ahí estamos viendo un ácido graso y vemos que sí, pues efectivamente sus esqueletos carbonados, que son su parte alifática, su parte abierta, lineal, completaba pues un carbono con hidrógenos, ¿no? Solamente con hidrógenos, cualquier cantidad de hidrógenos. O sea, tiene, por eso decimos, una gran cantidad de esa molécula que nos va a permitir reducciones, ¿no? Y por lo tanto, cuando estos se oxiden, ya se imaginarán que me van a permitir producir mucho ATP, ¿no? Que se podrá utilizar para trabajo celular. Ahí está entonces la representación gráfica de una grasa saturada versus una grasa insaturada, ¿no? También recordemos que si vamos a hablar más adelante, porque ahora vamos a empezar con la degradación y después voy a hablar de síntesis. Entonces, cuando hablemos de síntesis, no nos olvidemos que habían algunos ácidos grasos que nuestro cuerpo no podía sintetizar. ¿Cuáles eran esos? ¿Cómo los llamábamos a esos? Que no podíamos sintetizar muy bien, esenciales. Y eran dos. ¿Cuáles eran esos dos? Eran primos hermanos. Tenían el nombre parecidito. Empieza con li, muy bien. Linoleico y linolénico, ¿no? Esos eran los dos esenciales. Así que ojo que a esos no los vamos a poder sintetizar, ¿no? Estamos hablando de los demás. Esos no. También recordemos que los ácidos grasos mayoritarios en la naturaleza son de número par, de cadena de número par de carbonos. No quiere decir que no hayan de número impar, sí hay, pero son muy escasos a diferencia de la amplia distribución de los de número par y que por eso hemos estudiado los de número par en el ciclo anterior, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí para recordar entonces cuáles eran los ácidos grasos de cadena larga, los de cadena mediana y los de cadena corta. Entonces los de cadena corta ahí teníamos al butírico de 4 carbonos. Más chico que eso podemos decir el acético también, ¿no? Que es de 2 carbonos. De cadena mediana el caproico, cáprico y el caprílico. El caproico entonces de 6, cáprico de 8, caprílico de 10. Luego esos eran los medianitos. Y luego nos íbamos a la de cadena larga, ¿no? Donde teníamos al de 12, que era el láurico, el de 14 el mirístico, el 16 el palmítico, que le dije no se olviden del 16, porque es uno justamente de los abundantes, porque nuestra vía de síntesis lo sintetiza siempre hasta 16. Más bien, hacerlos más grandecitos ya se llama elongación de los ácidos grasos, ¿no? Pero siempre lo normal es que llegue la vía de síntesis solamente hasta 16. Y ya mediante la elongación pueden hacerse más largos, pero eso ya es un proceso aparte, ¿no? Muy bien. Y luego teníamos el 18, el estiárico, ¿no? Y el de 20, abundante en la naturaleza, el araquídico. Esos como saturados. Y como insaturados teníamos primos hermanos de los últimos que acabo de mencionar, como por ejemplo el primer hermano del estiárico. ¿Quiénes serían? Mejor dicho, los primos hermanos del estiárico, 18 átomos de carbono, pero ahora con insaturado, oleico, ¿no? Luego linoleico
y linolénico. Entonces el oleico ya tiene un doble enlace, el linoleico 2 y el linolénico 3. Todos los que son oleicos son primos hermanos. El linoleico tiene el oleico en su nombre, ¿no? Linolénico también casi. Entonces también son de 18, como recuerdan allí, pero uno tiene 1, 2 y el otro ya tiene 3. Palmítico, mejor dicho, el palmítico era saturado y el palmitoleico es su versión insaturada y como ustedes ven allí tiene un doble enlace. Y así como teníamos el araquídico en saturados, araquidónico tendremos en insaturado y este más bien tiene 4 dobles enlaces. Ahí recordamos también, muchos de estos son los llamados omega 3, omega 6, omega 9 y hasta omega 7, ¿no? En el caso del palmitoleico. Ácidos grasos de importancia, por mencionar algunos. Acuérdense que les dije que en la dieta de un adulto, los de cadena larga son los más abundantes, palmítico, esteárico, araquídico, ¿no? Que a eso lo vamos a recordar más. En cambio, en la dieta de un recién nacido, que está basada en pura leche materna, nos interesaban los ácidos grasos de cadena corta y hasta mediana, ¿no? Destacando el butírico y el caprónico, especialmente abundantes allí. Así que para el caso de la nacidos, esos van a ser importantes. Linoleico y linolénico, ¿por qué son importantes? Acabamos de recordar. Porque no se pueden sintetizar. Porque son esenciales, no los podemos sintetizar. Araquidónico, ¿por qué sería importante? Porque lo he puesto en esta tabla. ¿Quiénes se formaban a partir del araquidónico? Los de arriba. Los linoleico, linolénico Ya, y el oleico. ¿Y se acuerdan los eicosanoides? Las moléculas lipídicas eicosa, que dice eicosa viene de 20 átomos de carbono. En los eicosanoides estaban los tromboxanos, los leucotrienos, las prostaglandinas, derivan de este ácido graso de 20 átomos de carbono, ¿no? Entonces miren cuántas moléculas están relacionadas a ácidos grasos, ¿no? Y el ácido lignocérico 24 es un ácido de cadena muy larga, saturado, porque no tiene dobles enlaces como ven, y está en la constitución de los cerebrócidos y de los gangliósidos. Y muy bien, con esta diapositiva, ¿cuántos minutos me quedan? 8. Vamos a comparar la oxidación de los ácidos grasos con su síntesis, a grosso modo nomás, ¿sí? Para el lado izquierdo en rojo está la oxidación, que es la beta oxidación de los ácidos grasos, y a la derecha está la síntesis también de los ácidos grasos. Las dos vías antagónicas son en realidad perfectamente antagónicas, porque como ustedes ven, mientras que en la beta oxidación la primera reacción va a ser una reacción de oxidación, la primera reacción en la síntesis va a ser de reducción. La segunda reacción en la beta oxidación es una hidratación. En cambio, en la de síntesis, deshidratación. La tercera reacción en la beta es nuevamente una oxidación. ¿Y acá qué tendremos? Reducción. En la última reacción de la beta oxidación tenemos pues el rompimiento, porque esto es una oxidación. Vamos a clivar, a romper, ¿no? Los ácidos grasos en varias moléculas aciladas. Y acá también que tenemos rompimiento allá, acá unión, condensación, ¿no? Todo lo contrario. Es más, sus lugares celulares también son antagónicos. Mientras la beta oxidación es mitocondrial, la vía de síntesis va a vía de citosólica, ¿sí? Entonces, por todo lado, antagónica. Pero, ¿qué sucede para que los ácidos grasos, ahora sí podamos ver esta beta oxidación? Antes que se beta oxiden, necesitamos que el ácido graso se active. Igual como vimos en la glucosa, que para oxidarse tenía que elevar su nivel energético primero convirtiéndose en glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan? A pesar de ser una vía oxidativa, ¿no? Igual tenían que elevar un nivel energético. Igual aquí los ácidos grasos también tienen que activarse. ¿Y cómo se van a activar? Ganando coenzima A, que es un derivado del ácido pantoténico, ya les dije cuando vimos vitaminas, cofactores, vitaminas. ¿Ya? Entonces, esta activación del ácido graso lo va a llevar a cabo la tioquinasa, o también se lo conoce como
acilcoenzima sintasa. Tiene ese mismo nombre, acilcoenzima sintasa. Vamos a necesitar 2 moléculas de ATP, ya nos imaginamos, como toda activación requiere energía, ¿no? Para que esta molécula de ácido graso se pueda convertir en un acilcoenzima. Muy bien, miren. Aquí está lo que era el ácido graso. Y acá está la coenzima, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un acil? El acil viene a ser la molécula del ácido graso, ¿no es cierto? Que unida a la coenzima. Lo estamos abreviando así, con la denominación de acil al ácido graso, que ya tiene unida la coenzima. Pero esta sería una abreviatura general, ¿no? Todo ácido graso con la coenzima unida ya, activado, entonces lo llamamos acilcoenzima. Pero si yo quisiera precisar, cada ácido graso tiene su respectivo nombre, entonces también tendrá su respectiva denominación. Por ejemplo, en el caso del estiárico sería estiarilcoenzima A. En el caso del palmítico, palmitoilcoenzima A sería, ¿no? Pero no nos hagamos problema, pongámoslo solamente como aciles coenzima, ¿ya? Como aciles. Entonces, esta activación de los ácidos grasos se da en el retículo endoplasmático y también se da en la membrana mitocondrial externa, ¿ya? En la membrana mitocondrial externa. Y una vez que se dé, porque esta enzima que les dio la tioquinasa, que requiere 2 ATPs, una vez que se dé esta activación, ya el ácido está listo para beta oxidarse. Pero tenemos un problema, que en el caso de los ácidos grasos de cadena larga, por más que son ácidos grasos, habíamos dicho, los lípidos tienen facilidad para atravesar la membrana o muchos de sus componentes son relacionados lipídicos, ¿no? El caso de los ácidos grasos de cadena larga tienen un problema. ¿Cuál será el problema? El tamaño, es muy largo, ¿no es cierto? Como habías visto, el tamaño es un problema igual que las cargas, hemos dicho, ¿no? En este caso es el tamaño. Entonces vamos a necesitar, solo para el caso de los ácidos grasos de cadena larga, que lamentablemente en la dieta de un adulto son obligatorios, o sea, siempre van a llegar estos, son los que consumimos primariamente. Entonces todo adulto necesita otro paso adicional más, que es cómo lo logro ingresar a la mitocondria, porque dentro se va a dar la beta oxidación, ¿no? Para eso vamos a necesitar al sistema asociado a la carnitina, ¿sí? Vamos a necesitar 2 enzimas aparte de una translocasa. Entonces la translocasa para carnitina y la acilcarnitina transferasa 1 junto con la acilcarnitina transferasa 2, ¿ya? Todo esto se llama el sistema de la carnitina. Repito, ACT1, ACT2, o a veces le llaman carnitina palmitoil transferasa tipo 1, carnitina palmitoil transferasa tipo 2, o sea, lo abrevio como CP, a ver, carnitina, CPT, ¿no? CPT tipo 1, CPT tipo 2, o como les digo, la otra denominación, carnitina así transferasa CAP, ¿no? CAP1 o CAP2. Y la translocasa. La CAP1 está en la membrana, en la MME. La translocasa más bien está en el espacio intermembranoso, pero clavada más bien a la MMI, ¿ya? O sea, en la MMI vamos a decir. Y la CAP2 está también en la MMI. ¿Listo? Y eso es lo que estamos viendo acá. Carnitina transferasa 1 en la membrana externa mitocondrial, la tipo 2 en la interna, y la translocasa en realidad está acá, ¿sí? Está ahí asociada, ¿ya? ¿Qué hace la carnitina aciltransferasa? Como les he dicho, vamos a dar estas 2 más el translocador para poder ingresar a los ácidos grasos de cadena larga. También se le conoce a la carnitina como vitamina B11. B11. Del complejo B se le considera como la B11. Algunos la confunden con la B9, pero no. Es la 11, la azul. ¿Ya? Así que no confundir. Yo por ejemplo los pares que se impar, ¿no? Impares que se la suelen confundir. ¿Cómo están con la base de humano, no? Sí, bien eso. Entonces, miremos cómo trabaja y ahí nos pedimos. La acilcarnitina transferasa 1, que estaba en la membrana externa, como quiere que la translocasa, que es una proteína transportadora de carnitina, pueda a su vez que mete carnitina, meter el ácido graso, va a querer añadirle carnitina al ácido graso.
Entonces le va a quitar eso extra que le habíamos añadido. ¿Qué le habíamos añadido? Coenzima A, momentáneamente se la va a quitar y le va a añadir carnitina. Entonces, ¿en qué se va a convertir el acilcoenzima A? En acilcarnitina ahora, ¿no? Como ya tiene ya la tenemos como acilcarnitina, ahora la acilcarnitina utiliza la translocasa de carnitina, gracias a que la tiene unido al ácido graso de taquito, digamos, ¿no? De pasadita. Y lo entrega entonces a la siguiente enzima, que es la acilcarnitina transferasa 2, la cual lo devuelve a su estado original. Ahora que ya pasó, le quita la carnitina y le devuelve la coenzima y lo vuelve a la forma de, entonces, acilcoenzima. Y ya lo tenemos adentro, nada más. Y ahora que ya está dentro, ya puede ser sujeto a la acción de las enzimas de la beta-oxidación. Nos quedamos acá, jóvenes, muchas gracias. La próxima clase entonces la tomamos aquí para ver qué tal.